Buenos días, estimados estudiantes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a empezar nuestras clases y vamos a hacer una pequeña oración agradeciendo al Creador por esta nueva semana de actividad. Cierre sus ojos, por favor, y oramos al Señor. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte por todo lo que haces y estás haciendo sobre nuestras vidas. Asimismo, Señor, queremos pedirte que seas tú ayudándonos, dándonos sabiduría y mucho conocimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos agradecidos contigo por todo lo que haces y estás haciendo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El día de hoy nosotros vamos a continuar con nuestra clase, ¿sí? Vamos a continuar con nuestra clase y quiero compartirles primero la clase del texto o del libro en la cual vamos a estar trabajando nosotros. Después le hago llegar la guía, más tardecito le mando la guía para que pueda contestar las preguntas. El día de hoy nosotros vamos a ver el tema organización militar, escritura y agricultura de Mesopotamia. Como ya nosotros sabemos, Mesopotamia o el imperio de Mesopotamia fue la agrupación de varios imperios, ¿verdad? Como lo teníamos en la clase anterior. Los sumerios, acadios, babilónicos, asirios, Persia y pueblo fenicio. Todos esos sirvieron para formar el gran imperio de Mesopotamia, que se dio en un territorio. ¿En cuál territorio fue este? Fue en el territorio de la Media Luna, también conocido en la actualidad como el territorio donde está ubicado el país de Irak. Ahora, vamos a hablar acerca de su organización militar, su escritura y su agricultura en Mesopotamia. Pero ¿cuál es nuestra destreza para desarrollar durante todos estos temas? Ya es la misma que hemos venido hablando. Se llama identificar los grandes imperios esclavistas. Identificar los grandes imperios esclavistas. En esta semana hemos estado hablando de dos grandes imperios que son el imperio de Mesopotamia y el imperio de Egipto. Identificar los grandes imperios esclavistas de la antigüedad en el Oriente Medio, destacando el rol, agricultura y lo que tiene que ver con los ejércitos, ¿no? Vamos a hablar acerca de la organización militar de estos pueblos. Dele lectura, por favor, Jefferson Alcibar. Lea, Jefferson. Organización militar. El militarismo caracterizó a todos los imperios mesopotámicos, sobre todo al babilónico, al asirio y al persa, que tuvieron importantes expansiones territoriales. Los asirios conocían el uso militar del hierro, eran letales con su caballería ligera, tenían carros de guerra, además de ser muy crueles en la batalla, lo que debilitaba la moral de sus enemigos. Entre los imperios mesopotámicos hubo varias guerras y conquistas. Ajá, muy bien, gracias. Para esto, reconozcamos nosotros este mapa. Aquí tenemos el mapa de la antigua Mesopotamia y por aquí nosotros encontramos el río Tigris, perdón, el río Éufrates, y acá está el río Tigris. Todo este territorio perteneció ¿a quién? A Mesopotamia. Y aquí vemos los colores, ¿no? Por ejemplo, Sumeria, ajá, vemos los colores que identifican. El amarillo, pues, está haciendo la representación de otro territorio, como lo fue, bueno, el color como caqui, ¿no? De los asirios, el color verde de los acadios, y el color como rojito, sumerio, y el verde más claro, babilónico. Todo esto de aquí está manifestando la representación del territorio, pero a todo esto se lo llamó Mesopotamia, conocido también como la tierra de la media luna, la tierra de la media luna que en la actualidad se encuentra Irak. Ahora, Mesopotamia, ¿qué significaba? Región entre dos ríos, ¿verdad? Región entre dos ríos. ¿Cuáles eran estos dos ríos? El río Tigris y el río Éufrates. Ahora, ¿qué nos decía el texto que acabó de leer el compañero? Que el militarismo de Mesopotamia se caracterizó en todos los imperios, más que todo en tres, en el babilónico, en el asirio y en el persa. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tres imperios, babilónico, asirio y persa, fueron los más poderosos en todo el territorio de Mesopotamia. Babilónico, asirios y persas fueron los más poderosos. Tuvieron gran poder para enfrentar guerras
Y en sí, mire, el más reconocido fue Asirio, los asirios. ¿Por qué? Porque tenían un escuadrón de guerra o tenían un grupo de guerreros, ¿verdad? Que eran fáciles de trabajar. Conocían ya el hierro, conocían los metales y por lo tanto esto les servía para elaborar mejores armas. Ya ellos no se defendían con palos, ni con piedras, ni con flechas, sino que como tenían el conocimiento del hierro, ¿verdad? Desarrollaron armas letales que rápidamente podían ocasionar la muerte en el ejército contrario. Eran muy crueles, o sea, eran muy malos. Cuando dice crueles, eran muy malos en la batalla. Mataban sin piedad y esto hacía que los ejércitos contrarios le tuvieran, ¿qué cosa? Pavor, miedo. Ahora, ¿qué pudieron adquirir estos territorios gracias al poder de su ejército? ¿Qué alcanzaron a obtener o qué adquirieron? Territorios. Gracias a estos ejércitos que se desarrollaron en la guerra, que se desarrollaron en las peleas, ¿verdad? Ellos pudieron adquirir ¿qué cosa? Territorio. Cada vez iban expandiendo más y más y más. Ahora, una vez de haber hablado de la organización política, vamos a hablar de los dos pasos más, que es la escritura cuneiforme y la agricultura. Veamos qué tenemos para hablar acerca de la escritura cuneiforme. Dice, recibe su nombre por su forma de cuña. Cuña, ya vamos a ver un video sobre eso. Su invención se le atribuye a ¿cuál pueblo? Al primer pueblo, a los sumerios. Y data desde 3200 años antes de Cristo. Se la hacía con caña afilada. Mira, una puntita como una caña larga, afilada. ¿Qué más? Sobre las tabletas de arcilla blanda que se endurecían con el sol o junto al fuego. Con este tipo de escritura se escribieron contratos, registros de propiedad, sentencia de jueces y el famoso Código de Hammurabi. ¿Qué era el famoso Código de Hammurabi? Eso usted lo va a investigar porque eso lo va a necesitar usted para resolver el taller que va a haber el día jueves. Vamos a tener un taller, ese día lo vamos a trabajar. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros con respecto a la escritura cuneiforme? Hay que identificar que fue el primer sistema de escritura identificado ¿dónde? En Mesopotamia. ¿Pero a qué pueblo se le atribuye? Al primero, que fue el pueblo sumerio. Era un tipo de escritura donde utilizaban una cañita larga, como una vara larga, con puntita y le iban dando forma. Ya vamos a ver eso en un video. ¿Qué podemos decir acerca de la agricultura? Bueno, la agricultura decimos lo siguiente, la actividad económica fundamental de Mesopotamia fue la agricultura. Sus cultivos más importantes, mire lo que ellos más sembraban. Por ejemplo, sus cultivos más importantes fueron cebada, uva, aceituna y varias hortalizas. Domesticaron animales como vacas, corderos, cabras, cerdo. Producían cerveza, hacían tejidos y fundían metales. Mire todo esto lo que desarrollaron. ¿Para qué servía todo esto? Esto eran como tipo de empresas. ¿Por qué? Porque lo utilizaban para la comercialización. Obviamente por el intercambio de productos porque todavía no existía una moneda o un valor como tal. Recordemos que estos primeros tiempos se basaban ¿en qué? En el trueque, ¿verdad? El trueque que era el intercambio de productos. Si yo produzco cerveza, iban a otro lugar que producían tal vez ellos aguardiente o ellos producían ropa, tejido y cambiaban con otras partes. Con la finalidad así de todos ser beneficiados. Aunque no existía todavía un valor monetario, pero sabían que tenían que intercambiar un producto por el otro. Entonces, rápidamente, recordemos lo que nos dice este tema, que no es tan extenso, es corto. Si nosotros nos damos cuenta, la organización militar estaban bien organizados, tenían ejércitos bien preparados, ¿verdad? Gracias a los ejércitos de Babilonia, los asirios y persas alcanzaron muchos territorios. ¿Cuáles eran los más malvados? Los asirios. Tenían guerreros muy hábiles, caballería muy ligera. ¿Qué quiere decir eso, caballería muy ligera? Que eran rápidos en la guerra y eran crueles. ¿Qué quiero decir yo cuando uso la palabra crueles? Que eran muy malos, ¿verdad? Ahora, estas guerras ocasionaron en los territorios de Mesopotamia muchas conquistas. El uno iban conquistando al otro y así se iban expandiendo y cada vez se iban haciendo más grandes. Ahora, dentro de la escritura, lo que le caracterizó a este pueblo es que el método de escritura que ellos tenían se llamaba cuneiforme.
Y la agricultura, pues también se dedicaron a la agricultura, desarrollaron ¿qué cosa? Desarrollaron algunos cultivos de uva, cebada, aceitunas y algunas hortalizas. Domesticaron animales como la vaca, cordero, cabras, ¿verdad? Y todo esto sirvió ¿para qué? Para su alimentación y para su intercambio. Ahora, si, Valentina, ¿usted me escucha? Sí, entonces Micaela Goyes tiene problemas. Que dice que no me escucha, entonces el internet de ella. Listo. Voy a dejar de compartir esto para ver el video con respecto a la escritura cuneiforme, ¿ya? Vamos a observar el video con respecto a la escritura cuneiforme. Ya se los paso. Vamos a observar. Ahora sí, ahí lo tenemos. Pero ya saben, voy a dejar de grabar porque después no nos dejan subir el video. Ya, el video. Los pictogramas sumerios de aproximadamente el año 3100 a.C. Un ratito. Una vez observado el video, una vez observado aquel video acerca de la escritura cuneiforme, ¿verdad? Podemos observar que tal vez no era nada difícil, ¿verdad? Si nosotros tomáramos un pedazo de plastilina y comenzáramos a utilizar la punta de un lápiz viejo, ¿verdad? Y damos forma, vamos a crear. El significado, lo importante era el significado que ellos le daban. Porque si usted se da cuenta, aparentemente eran como puntitos, como triángulos, ¿verdad? Pero para ellos tenía un significado y eso era lo importante. Lo que significaba para ellos, que esto se convirtió en el paso del tiempo. ¿En qué se convirtió? En el paso del tiempo esto se convirtió en un medio de escritura. ¿Sí o no? Nosotros aprendimos desde chiquito que la redonda, ¿qué era? La o era el cero. Y con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que donde veíamos la o el cero significaba algo. Primero ustedes aprendieron las vocales, después que aprendieron las vocales les fueron enseñando qué cosa, las consonantes. Y aprendimos que la unión de una consonante con una vocal formaba un sonido. De la misma manera, en cambio ellos lo hicieron al revés. Ellos tenían el sonido, pero después ¿qué fueron? Plasmando los modelos, los ejemplos, los signos, la letra, y ya sabían qué significaba. Ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque la mente suele ser un poco olvidadiza, ¿verdad? Entonces esto les sirvió a ellos para completar sus actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En su guía de trabajo van a ir unas preguntas. Ahí están las preguntas que van a ir en la guía. Mire, para el tema de hoy. ¿Qué alcanzaron a través del militarismo de los imperios mesopotámicos? ¿Qué se alcanzó a través del militarismo de los imperios mesopotámicos? ¿Qué se alcanzó? Vamos a ver, ¿quién recuerda qué se alcanzó a través del militarismo de los imperios mesopotámicos? Ajá, muy bien, Ana Lor. Extensión de territorios. Esa es la respuesta. Extensión de territorios. Muy bien, Ana. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo estaba preparado el ejército asirio? ¿Cómo estaba preparado? ¿Qué más tenía el ejército asirio? ¿Qué más tenía? Con las armas de hierro, ¿verdad? Un ejército. ¿Cómo era el ejército? Era un ejército ligero, caballería ligera, armas letales. De esa manera estaba preparado el ejército asirio. Un ejército ligero, conocían del hierro, o sea, armas de hierro. Estrategias letales, mataban a las personas sin piedad. ¿Cómo se llamó la escritura cuneiforme? ¿Qué otro nombre tenía la escritura cuneiforme? ¿Qué otro nombre tenía la escritura cuneiforme? Ahí en el video dijeron, ¿qué otro nombre tenía la escritura cuneiforme? ¿Qué otro nombre se le dio a la escritura cuneiforme? ¿Alguien recuerda qué otro nombre se le dio?
El video decía que también se le llamó como pictogramas. ¿Qué otro nombre tenía la escritura cuneiforme? Pictogramas. ¿Qué se usó para desarrollar la escritura cuneiforme? ¿Qué usaron? ¿Qué usaron? Tablillas de arcilla, una punta de una cañita. Eso era la escritura cuneiforme. Tablillas de arcilla y punta de cañita. Y con eso iban dando formas. Mención de los cultivos más importantes de Mesopotamia. Vamos a ver. ¿Qué cultivó Mesopotamia? Cebada. ¿Qué más aparte de la cebada? ¿Qué más? ¿Qué más aparte de cebada? Uvas, aceitunas. ¿Qué más? Muy bien, Valentina. Cebada, uvas, aceitunas, hortalizas, ¿verdad? Hasta ahí nomás, porque no le he preguntado qué animales. Si le preguntara qué animales, también menciona los otros animales, pero eso no está dentro de las preguntas. Más tardecito le hago llegar la guía, por favor. Entonces, ¿alguna pregunta que usted tenga hasta el momento? ¿Ninguna pregunta? Hasta allí nos vamos a quedar. Por favor, desarrollar las preguntas, contestar con buena letra, con bonita letra que se entienda, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos. Verá que tengo estudiantes que no encienden cámara y otros que las apagan. Yo los tengo muy bien vistos. ¿Quiénes son? No se sorprenda cuando yo les califique la actuación en clase baja. Ya usted sabe por qué. Hasta ahí nos quedamos entonces. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día.